Bueno, pues proseguimos con la segunda mesa de la jornada, titulada Desafíos en la gestión de datos universitarios en un entorno transparente. La mesa anterior nos ha puesto el balón botando porque han salido cuestiones de publicidad activa y transparencia, se ha hablado del derecho a saber, del derecho a comprender, del derecho a ser comprendido, y también de la consideración de la transparencia como un compromiso ético de nuestras organizaciones y de un proceso vivo y permanente en el que tenemos que trabajar de forma continua. Bueno, vamos a intentar también en esta mesa aportar ideas sobre cómo la gerencia puede utilizar la transparencia y la gestión de datos como una ventaja competitiva y no solo como una obligación. En el contexto universitario actual, la gestión de datos se ha convertido en un eje estratégico que afecta tanto a la toma de decisiones como en el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas de las que somos, pues, todos conscientes. Sin embargo, la tensión entre la transparencia institucional y esa protección de datos personales plantea retos complejos que requieren enfoques multidisciplinares. Nos acompañan hoy dos expertos que abordarán esta y otras cuestiones desde unas perspectivas complementarias, un enfoque normativo institucional y un enfoque técnico y operativo. Arantxa Moretón es profesora de Derecho Constitucional y es directora de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la UBA, que ha presentado nuestra secretaria general en la anterior mesa. Javier Álvarez es profesor de Derecho Civil y delegado de Protección de Datos de la Universidad de Valladolid. Vamos, como os comentaba, a intentar identificar desafíos, soluciones en la gestión de datos y en explorar cómo avanzar hacia modelos que sean más transparentes, responsables y sostenibles. Sin más dilación, Arantxa, te cedo la palabra. Muchas gracias, querido Eduardo, por la presentación. Gracias por la invitación para participar en estas jornadas, y además ante un foro experto, por lo que ya avanzo que bueno, mis interpretaciones y opiniones deberán siempre ser tomadas a beneficio de inventario. Y me permito saludar en particular al comité organizador y a nuestro rector también. La manera, bueno, de plantear esta mesa, según me había indicado el moderador, es que me iba a hacer cargo de una primera parte de hablar de lo que significa la transparencia y además en el ámbito universitario, que como diré, me parece que tiene algunas especificidades y algunas especialidades respecto de lo que es la transparencia en general. Y esto porque efectivamente el desafío de la transparencia no es solamente un desafío para la universidad, sino en toda la sociedad, en todas las administraciones públicas, que intenta superar la histórica tensión entre opacidad en la actitud o en la gestión del poder y, por otra parte, la transparencia que sirve a intereses importantes, no solamente, como diré, del control. Porque también esta visión se tiene que complementar, yo creo, en el momento actual con esa explosión, digamos, del ansia, ¿no? También de la extensión de la transparencia como un elemento altamente valorable y positivo en el que quedan puestas, pues, expectativas y esperanzas muy importantes. Por tanto, el desafío de superar esta tensión entre la opacidad, caminar hacia una transparencia que sea efectiva, que aporte a la sociedad y encontrar el equilibrio con los otros intereses que están en juego, pues es un desafío en las administraciones y es desde luego un desafío en particular también, yo creo, en nuestras universidades. El reciente Premio de Comunicación y Humanidades, Byung-Chul Han, retoma un tema que no es particular suyo, pero lo retoma para hablar de que vivimos en la era de la transparencia. Es verdad que se refiere a la transparencia en el ámbito social,
de lo privado a la sobreexposición tecnológica, pero también vivimos en el momento, en la era de la transparencia pública, en el reto de conseguir que nuestras administraciones sean más cercanas, más transparentes y más accesibles para todos los ciudadanos. Y esto se produce de una manera reciente, sobre todo en España, y ello es lógico si tenemos en cuenta que este deseo viene necesariamente ligado al desarrollo tecnológico. La transparencia tal cual la imaginamos y al límite que quiere llegar, desde luego necesita también de la tecnología. En materia de transparencia pública, el progreso que en España ha venido marcado obviamente por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que está, como se ha dicho anteriormente, en proceso de reforma, junto con otros contenidos también, que ella misma determina que se crea o entra en vigor sobre todo con un afán de control, como se señalaba anteriormente, pero que sin embargo ha dado mucho más de sí de esta inicial finalidad que tenía. En este sentido, el preámbulo de la ley es bien claro, cuando dice: solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación en los poderes públicos. En general, la transparencia lo que pretende es superar la tradicional opacidad del poder público, que no casa con el ideal democrático o lo que podíamos llamar mayor calidad democrática. La transparencia aparece, por tanto, unida a las ideas de control, de democracia, es decir, de participación, de libertad y del conocimiento previo que exige el ejercicio de la libertad, pero sobre todo de responsabilidad. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se decide y cómo se administra lo público, teniendo en cuenta que también el ejercicio de la transparencia es un ejercicio también de responsabilidad ciudadana. La transparencia creo que es interesante recordar o comentar que tiene un carácter instrumental. Lo mismo que el secreto tiene también un carácter instrumental, es decir, que no vale per se, no es un valor per se, sino que tiene valor en la medida en que sirve a otros intereses relevantes, como es, por ejemplo, el incremento de la información de la que disponen los ciudadanos, la formación de la opinión pública y, por tanto, la posibilidad de intensificar la participación ciudadana. Todas estas finalidades, que son finalidades de primer orden, son las que justifican que la ley imponga obligaciones a las administraciones de suministro de información. Por eso, la transparencia no puede ser, creo que se ha comentado anteriormente, no puede ser meramente nominal, sino que debe ser una transparencia real, no apariencia, sino realidad, que llegue a los destinatarios. Para alcanzar estos fines, como ha señalado antes Elena, no basta solamente con la imposición legal, sino que es necesario cultivar en la sociedad y también en los servidores públicos esa que denominamos cultura de la transparencia, que al final viene a ser una interiorización o normalización, aunque no me gusta tanto la expresión, de esa concepción de la información pública no como un patrimonio de la administración, sino patrimonio ciudadano. ¿Por qué la universidad pública no puede ser ajena a estas obligaciones de transparencia ni tampoco a esta cultura de transparencia? Pensando sobre ello, desde luego porque lo dice la ley, porque existen obligaciones legales, tanto en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, que dice expresamente que las universidades quedan bajo su sujeción, y también la Ley Orgánica, la LOSU, del sistema educativo, también dice cómo la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad son obligación de las universidades. La transparencia, en ese sentido accesorio o instrumental, sirve también a la rendición de cuentas, sirve también
al fomento o al control de la integridad pública. Más allá de esa transparencia puramente administrativa o de control, la cultura de la transparencia que debe permear las instituciones y desde luego también debemos intentar que permee también el funcionamiento de las universidades. Anteriormente el señor gerente hablaba de esta profesión de riesgo, que creo que lo es, de la gerencia y por las funciones, ¿no?, altamente relevantes, ¿no?, que tiene encomendadas. Y es verdad que la transparencia, a pesar de que bueno, es la claridad, es la luz, es poner el foco, tiene un algo de inquisitivo en el sentido de que actúa para el control. De hecho, la ley de transparencia, el contexto de su aprobación es precisamente un contexto de corrupción política y se utiliza como mecanismo de control para ayudar o para evitar que esto ocurra. Pero la transparencia, hay vida para la transparencia mucho más allá del control, creo yo, y efectos altamente beneficiosos. Porque es capaz también de fortalecer la confianza y la reputación institucional, que son unos valores esenciales, desde luego, también en la vida social y en la vida democrática. La transparencia como control o rendición de cuentas no parte de una presunción de culpabilidad, no tiene solamente un carácter preventivo o corrector, sino que creo que tiene un efecto enormemente positivo, porque permite traslucir las buenas actuaciones de la gestión, ¿no?, los resultados de la gestión, la rendición de las cuentas con balance positivo, favorece también la responsabilidad y permite a las personas, permite a los ciudadanos conocer. Y con un mayor conocimiento se pueden tomar decisiones seguramente más correctas. Y en el ámbito de la universidad, pues tiene también unos efectos importantísimos. En nuestra misión de entrenar ciudadanos, ¿no?, no solamente en democracia, sino para la democracia, la transparencia creo que tiene un valor orientador y un valor que es fundamental. Por otro lado, si la universidad se define ontológicamente como la institución que agrupa personas que tienen un interés común por saber, es lógico que este derecho a saber también guíe nuestra actividad. ¿Y qué decir de la acción investigadora? Lo importante que es contar y no mendigar datos para la elaboración de las investigaciones. Tener a disposición datos y datos fiables es también muy relevante, ¿no? Igualmente, y en sentido inverso, también la universidad genera enormes volúmenes de datos que en su misión de transferencia pueden ser muy valiosos también para la comunidad. En este sentido, la transparencia tiene no solamente ese efecto, como digo, corrector, el de participación, sino otros efectos institucionales muy beneficiosos. Los caminos para alcanzar una administración y en este caso una universidad más transparente son los que señala la ley, los que se han señalado, la llamada publicidad activa y el derecho de acceso. Llamados así por una ley que a mí siempre me ha parecido que es demasiado administrativa porque se coloca en el lado de la administración. Publicidad activa o transparencia activa para señalar la información que dan o que tienen que dar las administraciones, y digo yo que es el derecho de acceso sería la publicidad pasiva, ¿no? Cuando el derecho de acceso justamente es de los dos cauces, yo creo que el más potente desde el punto de vista del ciudadano, que puede seleccionar y elegir la información que demanda. Este sistema, esta arquitectura del sistema de transparencia, pues desde luego culmina con los órganos de control, tanto el estatal como los autonómicos, en una función importantísima e impagable, no solamente en la aplicación, sino en la interpretación de la ley, en el fomento de la cultura de la transparencia y la garantía del derecho de los ciudadanos. Sobre el derecho de acceso, quisiera hacer algunos comentarios, dar algunas pinceladas, para decir que, como he señalado, es verdad que es la vía más potente
desde mi punto de vista, para adquirir la información, y tiene también una naturaleza particular, una naturaleza que, aunque la ley no lo reconoce, sí que desde el punto de vista constitucional podríamos decir que no solamente constitucional, sino que está muy cercano, si es que no lo es, al derecho fundamental. El desequilibrio del que hablábamos ciertamente existe, porque el derecho de acceso, aunque tiene una vinculación directa, inmediata y muy intensa con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce la libertad de información, o el artículo 23, que garantiza la participación en los asuntos públicos, es verdad que legalmente todavía no se ha dado el paso para reconocer que efectivamente es el presupuesto necesario para el ejercicio de estos derechos. De manera que, mientras esto no sea así, los límites propios, digamos, de ser un derecho constitucional, pero no puramente fundamental, pues van a jugar, digamos, en favor de los límites, no tanto del ejercicio del derecho de acceso. Aunque, por otro lado, sí que sería pues deseable tener en cuenta que no es un derecho más, sino que es un derecho particularmente relevante por las consecuencias y por esa ligazón tan intensa que tiene con estos derechos fundamentales, y por eso debiera ser tratado con especial cuidado. Por razones de tiempo, voy a ceñirme a algunas cuestiones que había señalado. En primer lugar, la paradoja del derecho de acceso, que significa que el derecho de acceso es muy potente, es muy importante, pero sin embargo se utiliza poco. Quizá quiero pensar en positivo, porque también los portales de transparencia son muy potentes, son muy importantes o se hacen bien. O quizá, a lo peor, porque todavía esta cultura de la transparencia no ha calado, no son conocidos los cauces, o todavía tenemos tarea por hacer en esta difusión. Lo que sí que es cierto es que cuanto más transparencia activa y mejores portales, mejores iniciativas como las que se han mostrado recientemente, quizá esto prevenga también, como se ha señalado anteriormente, muchas solicitudes de acceso, porque realmente digamos que el abanico o las posibilidades de preguntar pues se ciñen a algunos temas que ya son conocidos. No quiero incidir en que efectivamente no hay una forma de opacar la realidad o de opacar la información, más que volcar datos de una manera ingente. Por eso sí que es un reto también, para trabajar por la transparencia, que esos portales sigan recordando y poniendo en práctica los principios técnicos de accesibilidad, interoperabilidad, reutilización, accesibilidad universal, con especial atención a los colectivos, digamos, que tienen más dificultades, objetividad, veracidad, claridad, actualización, estructura de los datos, utilidad y relevancia. Cito algunas resistencias que me parece que son importantes y que son retos, por tanto, a superar, enunciándolas por encima y, si acaso, para comentarlas, y además con personas que ustedes, que trabajan desde la práctica, seguro que conocerán. Primero, tomar en conciencia de la naturaleza constitucional del derecho de acceso, aunque formalmente no esté reconocido como un derecho fundamental. Creo que a la hora de la ponderación, de la búsqueda del equilibrio, esa tarea tan compleja, hilar fino en esta materia, creo que evitaría muchos problemas, y creo que se daría también un derecho de acceso mucho más consistente. También caer o recordar que la propiedad de la información pública no es de la administración pública, sino que es pública en el sentido de que es de los ciudadanos. Lo que es de todos, como dice el adagio latino, lo que es de todos debe ser conocido por todos. En tercer lugar, entender que se entiende por información pública lo que ha señalado antes Rubén, no solamente los documentos, sino la información, sea cual sea el soporte al que está incorporado. Que los titulares del derecho de acceso somos todos los ciudadanos,
y esto comporta enormes dificultades y que no hay que motivar las solicitudes, y que el interés puede ser cualquier interés, porque como digo, más allá de la transparencia control, existe la transparencia como derecho a saber, incluso para formar la propia personalidad o formar la propia opinión. La transparencia, desde luego, se alcanza a través de esas dos vías que están llamadas a entenderse. Los portales evitan muchas solicitudes y, es más, justamente hay una obligación de que los portales publiquen aquellas solicitudes que son más demandadas o más reiteradas, como saben. Por terminar, intentar respetar el tiempo que no he respetado, solamente llamar la atención como reto que creo que las universidades somos también comunidades, no es una administración al uso, y tan importante es fomentar la transparencia ad extra como ad intra de la propia universidad. En este sentido, la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto, que fue un compromiso, un empeño, diría yo, del rector, sobre todo de nuestra secretaria general, que ha liderado la puesta en marcha de este proyecto, ha sido o es un elemento esencial para implicar a la comunidad universitaria con carácter transversal, como ha señalado, no solamente en áreas de conocimiento, sino también incorporando incluso profesionales, lo cual pues yo creo que nos enriquece. Estamos empeñados, trabajando también en ello, y además tenemos el gusto de haber promovido una red con otras cátedras, institutos de gobierno abierto que también tienen sede en otras universidades. Una tarea que para nosotros, la colaboración, pues es una tarea especialmente gratificante. Perdón por haberme excedido y muchas gracias. Gracias, Arantxa. Si te parece, y luego tenemos unos minutos, podemos volver sobre el tema de la red de cátedras. Ahora, Javier, por favor, es el momento de tu intervención y que nos enseñes cómo he podido fisgar un poco en la presentación que me has adelantado, casos concretos y su resolución, y también algo de la parte tan de moda de la transparencia algorítmica. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a los presentes, señor rector, señor secretario general, señor presidente del común. O sea, ahora me sale la palabra. Utilizaré el ordenador que tengo a la derecha simplemente porque se me han roto las gafas según venía, y como empiezo a ver ya tener dificultades, a partir de la primera fila veo las caras pseudonimizadas o anonimizadas. Entonces, bueno, pues intentaré pasar el trago visual como vaya pudiendo. Se me planteó... No valen todas las gafas a los ojos. Se me planteó la idea de hablar sobre desafíos en la gestión de datos en el ámbito universitario, ¿no? Y en un entorno, evidentemente, bajo la ley de transparencia. Entonces, bueno, pues mucho tenemos que decir aquí los que nos dedicamos a protección de datos, porque no solo les voy a hablar de protección de datos, empezaré por ahí y haré un ligero rebujico de la normativa, de cositas sobre la ley de transparencia que tiene afección, evidentemente, a las limitaciones que se encuentra, ¿no?, este derecho. Y acabaré hablando, quizás la mitad de la charleta, sobre inteligencia artificial, sobre la transparencia de la inteligencia artificial, sobre los riesgos, sobre cositas que se me han ido ocurriendo, y espero que, pues si tienen interés, me sigan con atención. Y en todo caso tienen la presentación a su disposición si tienen interés. Hemos empezado hablando de transparencia, evidentemente, pero la transparencia tiene unos límites, todos lo sabemos. No solo se configura, o evidentemente no se configura como un derecho absoluto, y encuentra una serie de limitaciones que provienen de la propia Constitución, que desarrolla la ley de transparencia, pero sobre todo encuentra un conjunto de limitaciones en materia de protección de datos. El anterior ponente ya lo ha sacado a colación como el tema estrella, y evidentemente, en la anterior mesa, y evidentemente es el tema estrella, es el tema con el que siempre hay que lidiar. Los límites del derecho de acceso, bueno, pues el artículo 14 de la Ley de Transparencia recoge un elenco pues elegante, un elenco que siempre parte de la seguridad nacional y la defensa como premisa básica de cualquier cosa que limita a todo.
Pero bueno, ¿en qué nos puede afectar más en el ámbito universitario? Prevención e investigación de ilícitos administrativos y disciplinarios, la igualdad de las partes o tutela judicial efectiva, pudiéramos entrar con ello, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos o comerciales, propiedad intelectual e industrial, sin duda ninguna, confidencialidad, vida privada y demás intereses privados legítimos que habla el convenio de Tromsø y que lo introduce como un límite más a los que añadir a la ley de transparencia. Y, como digo, estas limitaciones, la propia ley habla de puede ser limitado, es decir, podrá ser limitado. Por tanto, bueno, vamos a analizarlo. Es que la cosa cambia cuando es protección de datos, porque ya no es que podrá ser limitado, es que será limitado en determinados casos que la propia ley comenta. En ningún caso, yo creo que es algo ya superado, pero bueno, me gusta ponerlo, la autonomía universitaria no es ningún límite a la consideración de del acceso a la información en el ámbito administrativo, en el ámbito público, ¿no? Bien, esta aplicación de estos límites que acabo de decir, ya les voy a dar tres notitas muy asentadas ya y que después de 10 años de experiencia en esta materia normativa y en los tribunales y en las diferentes comisiones, pues conocemos. Estos límites de acceso tienen que ser individualizados, justificados, proporcionados. Tendrá que pasar un test de lo que se llama el daño y el test del interés público, es decir, habrá que analizar si hay un interés público o un interés privado superior que avale el acceso o que no lo avale en todo caso. Pero ya el Tribunal Supremo nos dejó claro que estos motivos tienen que responder a intereses legítimos y reales, nada de brindis al sol en todo caso, nada de alegaciones genéricas. Pero lo que sí que tenemos ya muy claro después de tantos años de experiencia en esta materia es que en todo caso la interpretación favorable no me va a la misma velocidad que el dedo. Ahí, vale. Vale, no hay ningún problema. Como digo, la interpretación favorable en todo caso al ejercicio del derecho. Ya el Tribunal de Justicia en la Unión Europea ya vino a decir que si usted va a negar el acceso, pues tendrá que motivarlo suficientemente. Por tanto, esta interpretación es o debe ser completamente restrictiva. Bien, y llegamos al límite de la protección de datos. Estos son los límites, como por decirlo así, generales. Y llegamos al límite específico de protección de datos. Límite o complemento que decía José Luis Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, se refería a este límite no como un límite quizás, sino como un complemento a la transparencia. Bien, aquí, lógicamente, pues metemos en la balanza en juego los dos grandes grupos o grupúsculos normativos. En primer lugar, la transparencia, ley de universidades, tendremos que tenerla en cuenta, la ley de transparencia, el convenio de Tromsø, por un lado, y por otro lado, el Reglamento General de Protección de Datos y la ley de protección de datos. Y luego les hablaré de otro tronco bueno, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, ¿vale? Existe, evidentemente, como todos saben, pues esa soft law que va a dar integridad o va a explicar o va a aclarar determinados conceptos como son informes de la Autoridad de Protección de Datos o de la Comisión de Transparencia. ¿Qué reto se plantea, o el dato, retos, universidades, qué retos se plantean en esta materia? Bueno, sabemos básicamente que los tratamientos de datos que se hacen en el ámbito universitario tienen que ver con la gestión, tienen que ver con la docencia, tienen que ver con la investigación. Esos tres son los puntos principales de análisis. La universidad abierta, que es algo que ya existe y que además se tiende constantemente hacia esa universidad abierta, opera, como sabemos, centrada en el dato, pero no solo en el ámbito universitario, sino la necesaria la regulación europea se empieza ya desde la aprobación del Reglamento de Protección de Datos. Europa tiene un plan enfocada en el dato. Acabamos de aprobar nosotros, la Unión Europea ha aprobado un reglamento sobre espacio seguro de datos sanitarios a principios de año, y esa es la tendencia, la creación de espacios seguros de datos en el ámbito europeo, y todo ello ha conllevado una ingente aprobación de normas relacionadas con el derecho digital, en el que el dato siempre está en el medio, y la normativa nacional pues ha ido o está yendo en esta misma línea, poniendo el dato, y además es que la terminología ya se ha extendido así, el dato en el centro, el dato en el centro, el dato en el centro. Bien, en la universidad, evidentemente, también el dato está en el centro, o cada vez más, los trámites electrónicos, el campus virtual, las nubes, XX, venga más, y la inteligencia artificial que tenemos ya en casa.
Todo esto, evidentemente, va a exigir un compromiso con la seguridad, con la privacidad, evidente, el compromiso, y luego hablaré de las conexiones del Reglamento General de Protección de Datos con el Reglamento de Inteligencia Artificial desde el punto de vista de la transparencia, que es un tema curioso y que estamos empezando a trabajar en ello. Y, evidentemente, hay que tener en cuenta una de las principales problemas o lacras que tenemos, que son las brechas de seguridad que pueden provocar cualquier incumplimiento en materia ya no solo de protección de datos, sino relacionadas con los datos, que puede afectar evidentemente a daños reputacionales importantes. Bien, hasta aquí una parte más o menos teórica, introductoria, vamos a decirlo así, a lo que probablemente ustedes ya saben de todo lo que les he hablado. Bien, ¿qué ocurre con cuando nos encontramos ante un ejercicio de un derecho, de un acceso, ¿no?, en materia de transparencia o en materia de protección de datos? Porque muchas veces no sabemos si va a un lado o va a otro, porque o en este caso el titular del dato o el interesado simplemente comunica que quiere esto. Y bueno, pues vamos a ir analizando el tema. Lo principal es analizar la cuestión previa, la cuestión esencial. ¿Estamos ante un dato de carácter personal o no? Esa información que tenemos que... ¿Esto es un dato o no lo es? ¿Qué es un dato de carácter personal, ¿no? Y esto puede parecer a veces evidente, bueno, a veces no lo es tanto, ¿no? En materia de protección de datos lo tenemos claro, un dato de carácter personal, todo aquello que identifica o haga identificable a una persona. Bueno, las autoridades de protección de datos han dedicado líneas y líneas y líneas a lo que es esto, ¿no? Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea amplía el concepto de información y habla de que es toda información objetiva, subjetiva, en forma de opiniones, apreciaciones. Es decir, amplía el campo, ¿no? Entonces tendremos que ser conscientes primero de esto. ¿Estamos ante un dato de carácter personal? ¿Es un dato o no es un dato? ¿Es el dato que tenemos que analizar a ver si lo proporcionamos o no? Evidentemente, el consejo que siempre o la línea que siempre debemos seguir es la disociación de datos. Claro, evidentemente, quitamos el problema, quitamos el dato, no se identifica a las personas, pues ya está, no es un dato de carácter personal, pues analicemos el resto de límites del artículo 14, analicémosles. Bueno, hay que tener cuidado, y aquí destaco una cosa, el CSV. Muchas veces, no en pocas ocasiones, me he encontrado comunicaciones con los CSVs, es decir, con los códigos seguros de verificación. Eso evidentemente son evidentemente descuidos. Es decir, que alguien que tiene ese documento pues puede acceder y ver en claro todo el documento, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado respecto a este tipo de cuestiones. El riesgo de reidentificación es claro. En cuanto al acceso a información y en los límites en protección de datos, ya saben, el artículo 15 de la Ley de Transparencia habla sobre ello, divide categorías especiales de datos, terminología de ahora, terminología de antes, datos especialmente protegidos, y lo divide en dos grandes bloques, los referidos a ideología, afiliación sindical, religión y creencias, en las que dice la ley, dice, bueno, pues en este caso, la ley de transparencia, en este caso solo se pueden informar de ello si hay consentimiento expreso y por escrito, en todo caso, o hubiese hecho manifiestamente públicos los datos. Bueno, pues analicemos, ¿y qué quiere decir eso? Manifiestamente públicos los datos, todo da lugar a libros, a libros. Bueno, y eso es uno de los grandes bloques. Otro de los grandes bloques que nos encontramos, también categorías especiales de datos, origen racial, salud, vida sexual y datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevan amonestación pública. Consentimiento expreso del afectado. Aquí ya no dice escrito, bueno, da igual, la práctica siempre va a ser escrito, esto lo sabemos, por tanto, pues bueno, tampoco tiene mayor historia, ¿no? O bien se permita por una norma de rango de ley. Y luego también establece posteriormente el artículo cuando se refiere a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento u actividad pública, se debe conceder siempre el acceso, estableciendo unos límites con esa ponderación de derechos que hablaba la secretaria general en relación con pues, condición del investigador, si hablamos de menores, si afecta a la intimidad, etcétera, esa famosa ponderación de derechos. En todo caso, habrá que tender siempre o tener ahí encima de la mesa la posibilidad de accesos parciales si el resto de la comunicación tiene o de la respuesta tiene sentido a el requerimiento que se efectúa por parte del solicitante, y por tanto, pues bueno, pues siempre tendremos que intentar tirar ahí, ¿no? Y llegamos al impacto de la inteligencia artificial en las universidades y la transparencia algorítmica. Bueno, llegamos al Reglamento de Inteligencia Artificial del año 24, todavía no está plenamente vigente, pero casi. Como saben, estándar global de cumplimiento en materia de inteligencia artificial,
hay 3 grandes bloques, el chino, el norteamericano y el nuestro. El nuestro solo se dedica a regular, porque básicamente tecnológicamente solo tenemos a Mistral como modelo IA, los demás son todos americanos o chinos, y por tanto, pues bueno, nosotros hemos regulado extraordinariamente bien, sin contar con la tecnología que siempre es de otros, siempre es de otros. Bueno, en todo caso, estándar global de cumplimiento no es un añadido al Reglamento General de Protección de Datos, en modo alguno. Son normas que van en paralelo, son normas que tienen que interpretarse de modo paralelo, no son complementarias. Incluso las denominaciones son a veces confusas si nos vamos o pensamos en tecnología, en terminología Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento habla de o hace un enfoque basado en el riesgo, es decir, clasifica los sistemas de inteligencia artificial en diferentes categorías atendiendo al riesgo que estima que esto se provoca. Riesgo extremo, por tanto los prohíbe, un riesgo alto, riesgo mínimo, riesgo limitado, ¿vale? Y establece una serie de obligaciones proporcionales. Como veremos, o como les voy a contar, y les voy a hablar, ¿no?, de algunos riesgos en el ámbito de la universidad. En el ámbito universitario, los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, que son de riesgo alto, los que tengo detectados, probablemente surjan más, pero como tampoco hay mucha literatura, pues que me contradiga alguno, ¿no? Y establece, como digo, esas obligaciones proporcionales, básicamente para los riesgos de riesgo alto del sistema de inteligencia artificial, es sobre el que recae el grueso de las obligaciones, y sobre ello me voy a referir a continuación. En cuanto al tema terminológico, lo que sí que ya tenemos claro es que la universidad, porque es persona, autoridad pública que utiliza un sistema IA bajo su autoridad, se entiende que es considerado responsable del despliegue. Esta es la denominación que nos cede el legislador europeo. Responsables del despliegue, es decir, hay un proveedor, OpenAI, que nos vende imagínense que es OpenAI, puede ser Perplexity o las que quieran, nos vende su modelo y nosotros, para incorporarlo a lo que nosotros queramos, bueno, pues somos responsables del despliegue, ¿vale? Y puede, evidentemente, tener un uso institucional, que evidentemente seremos responsables del despliegue, o en proyectos de investigación en los que principalmente seremos también responsables del despliegue, salvo algunas circunstancias de proyectos de investigación compartidos, en los que el investigador principal también se comparte con otras universidades, pero bueno, ya serían temas más diferentes que escapan de lo que les quiero contar. En cuanto a sistemas prohibidos de alto riesgo, bueno, básicamente en la universidad encontraríamos, o solo plantearíamos, la existencia de uno de ellos, que lo regula el artículo 5 del reglamento, que son aquellos que infieran emociones en el lugar de trabajo o en instituciones educativas, excepto motivos médicos o de seguridad. Bueno, pues el sistema prohibido, no podemos poner una cámara aquí arriba para ver de todos ustedes quién está atendiendo, quién está en multitarea, quién está pensando en otra cosa y quién precisamente está, pues, con un dedo en la nariz pensando en la cena ya de las 8 de la tarde. Bueno, pues todo eso lo diría un sistema de inteligencia artificial que con extraordinaria, 2 minutos solo, con extraordinaria agilidad, nos diría esto. Bueno, pues esto es un sistema prohibido, no se puede desplegar. Los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, por ejemplo, en la universidad encontraríamos aquellos que determinen, por ejemplo, acceso o admisión a centros educativos, es decir, una máquina que nos diga este entra y este no, rendimiento del alumnado, toma de decisiones en el ámbito de las calificaciones, clasificación de candidaturas en procedimientos de selección, PDI, PAS, evaluación del rendimiento o productividad del personal, por ejemplo, la información algorítmica en el ámbito laboral ya tuvo su modificación en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 64.4d del Estatuto, desde el año 22, acceso y disfrute de servicios públicos y prestaciones, por ejemplo, becas, ayudas, residencias, etcétera, entraríamos también aquí, o seguridad física y digital, por ejemplo, en campos sin infraestructuras en los que interviniera voy a toda leche porque me han dado 2 minutos, en los que tuviéramos que desplegar una tecnología de inteligencia artificial. Bien, exigencias principales en materia de transparencia en esta materia. Lo encontramos en el artículo 13 y 14, y aquí lo voy a vincular a protección de datos. En primer lugar, transparencia desde el diseño y durante todo el ciclo de vida del sistema. Se traten datos o no se traten. La transparencia desde el diseño, que en protección de datos a alguno le sonará la privacy by design, pues esta transparencia desde el diseño es desde las fases de entrenamiento, desde las fases de planificación de cómo va esto. Pero claro, esto no solo lo haremos los responsables del despliegue, también lo harán aquellos que nos venden el producto, aquel proveedor, ¿no?, norteamericano o chino, no lo olviden. Bien, pues en este caso, esta transparencia desde el diseño tendrá que tener o existir a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Luego les explicaré concretamente qué información tendremos que dar. Bueno, eso digo ya. Información.
Identidad y datos de contacto del proveedor. ¿Quién es? ¿Dónde está? Notificación visible y comprensible del uso de la inteligencia artificial. Ahora les voy a poner un ejemplo. Explicación significativa sobre el funcionamiento, lógica, riesgos y medidas de mitigación. Base jurídica o normativa que autoriza o que esta inteligencia artificial. Información sobre impactos potenciales y derechos de impugnación y, por supuesto, acciones de revisión humana y trazabilidad. Y, por supuesto, en el ámbito de la vinculación con el Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 13.2f del reglamento ya nos habla, en el caso de que recojamos datos del interesado y utilicemos sistemas automatizados para un tratamiento automatizado, hay que informar, dar una información significativa sobre la lógica aplicada, importancia y consecuencias, y se le da un derecho en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. En todo caso, también tendremos que elaborar lo que se llama una evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales. Evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales. Como no me da tiempo a explicarlos, y lo que quieren es ver la agencia vasca, la Autoridad Vasca de Protección de Datos, la catalana, perdón, de Protección de Datos, ha publicado un modelo de guía para ayudarnos a realizar esta evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales, que es una cosa diferente a la evaluación de impacto en materia de protección de datos, aunque probablemente se pueda hacer, bueno, probablemente no, se va a hacer conjuntamente. Luego nos encontramos los sistemas de riesgo. Uy, esto lo tenía en otro lado. Bueno, y luego están los sistemas de riesgo limitado. Los sistemas de riesgo limitado son aquellos, como comúnmente se conoce como los chatbots, los asistentes virtuales. Aquí en la universidad tenemos uno para el tema de matrículas. Por lo menos hicimos un informe hace un tiempo. Bien, aquí básicamente el sistema de transparencia básicamente se debe limitar a informar de que el usuario está hablando con una máquina. Simplemente informar, porque hay veces que alguno dirá, bueno, esto es evidente. Pues no es evidente. Hay gente y ha habido páginas que incluso la Autoridad Italiana de Protección de Datos ha bloqueado debido a que los usuarios creían que estaban hablando con la novia y evidentemente no era así. Entonces hay que informar de modo claro de la existencia de un sistema de IA, que es el que tengo al otro lado. Esta transparencia algorítmica que decía antes, voy al grano porque si no, les decía, hay que explicar, hay que informar en el portal de transparencia de la identidad del sistema y su proveedor, eso lo tenemos claro, finalidad del uso y encaje normativo, sin ningún problema, y voy a parar en el siguiente. La lógica general explica cómo funciona el sistema y los criterios de decisión, que explican qué factores influyen en la recomendación y con qué peso. En este me voy a parar. En todo caso, medidas de supervisión humana. Esto es absolutamente imprescindible ya. Esto es así. O sea, siempre tiene que haber un sistema de supervisión humana. Pero ojo, porque corremos el riesgo de automatismo. Y les voy a contar un caso, un ejemplo prototípico en el ámbito. Yo soy abogado en ejercicio y he llevado muchos años víctimas de violencia de género en el ámbito del turno de oficio. Y hay un sistema que se llama Biogen, que es un algoritmo estrella que incorpora ahora ya inteligencia artificial que usa la Guardia Civil y la Policía Nacional para establecer la valoración del riesgo de la víctima. Es decir, cuando asistes a una víctima y se produce una intervención policial, rellenan un formulario que arroja unos resultados. Hay riesgo de la víctima, de riesgo medio, riesgo básico, no apreciado, riesgo extremo, ¿no? Y te incluye unas medidas de seguridad atendiendo el riesgo. Y abajo del todo lo firma el Guardia Civil, que es el que valida el sistema. Es decir, es un humano el que valida el resultado de un automatismo, ¿no? Es decir, es así. ¿Saben lo que hace siempre el Guardia Civil? Claro, y si el Guardia Civil o el Policía Nacional quiere modificar el resultado del algoritmo o de la inteligencia artificial, tiene que motivarlo, ¿vale? Esto que parece lógico. Yo no he conocido nunca, casi 15 años en el ámbito de la violencia de género, 15. Desde el inicio de la Ley Integral de Violencia de Género. No he conocido nunca a un agente de seguridad de la Guardia de Fuerzas de Seguridad del Estado que haya modificado eso, porque lo tiene que motivar, pero cualquiera va en contra de lo que diga una máquina. Cualquiera, a ver cómo lo motivas. Cuidado, que es que atinan bien, Es que atinan bien. Por tanto, este riesgo de automatismo va a existir, y tendremos que ser resistentes y por lo menos advertir este problema. Lógica general y criterios de decisión. Aquí encontramos, esta es la información, y he buscado un ejemplo de una evaluación por una inteligencia artificial, por un sistema IA,
de solicitudes de una beca. Vale, ¿de qué tenemos que informar en nuestro superportal de transparencia? Bueno, pues tenemos que informar primero de la lógica general, es decir, hay que dar una explicación significativa. No es una explicación de 400 folios, pero es una explicación significativa. Por ejemplo, recogemos datos administrativos del solicitante, la renta familiar, el número de miembros, discapacidad, etcétera, etcétera. Integra datos académicos, informaremos de qué datos académicos son los que tiene en cuenta la programación que hemos hecho o el entrenamiento que hemos hecho al sistema para la petición que nosotros queremos, ¿no? El modelo siempre va a calcular, o eso, tenemos que informar, un índice de prioridades. Va a hacer un análisis estadístico y aprendizaje automático, porque él va a ir aprendiendo a raíz de que pase el tiempo. Por tanto, podrá haber sesgos y discriminación que tendremos que ir corrigiendo. Pero en todo caso, va a clasificar los alumnos en 3 niveles. Unos que va a llamar de alta prioridad, otros de media y otros de baja. Los de alta prioridad, resolución rápida. El administrativo que tiene que aprobarlo, pues aprobación rápida, porque ya cualquiera va a encontrar, acuérdense del Guardia Civil. Venga, revisión mínima. Segundo, media prioridad, revisión técnica. El técnico va a revisarlo y va a confirmar el resultado, es decir, va a hacer un análisis adicional. O baja prioridad, va a denegar. La máquina va a denegar y, por tanto, hace falta una revisión manual en este caso y habrá que explicar por parte del funcionario, oye, pues se denega por esto y por esto. Es decir, volver al sistema más o menos manual, ¿no? Esto por un lado, lógica general. Esto es la primera parte. La segunda, criterios de decisión. También tenemos que informar de esto. ¿Qué criterios de decisión se tienen en cuenta? Pues ingresos familiares, créditos superados, hay beca previa, resultado, pues todo lo que se nos ocurra, pero esto se lo tenemos que informar. Umbral decisivo, tendremos que dar una valoración, decir, bueno, pues la máquina cuando entiende que cuando suma todo menos de 40, por ejemplo, pues es que no te damos la beca, hijo. O cuando da más de 40, sí, o ha sido objeto de estudio, o lo que sea. Y, por supuesto, intervención humana. Y la intervención humana, el personal de beca siempre deberá validar estas propuestas de denegación y, en todo caso, información al estudiante. Eso está claro. Este sistema utiliza IA para apoyar la decisión sobre su solicitud, el resultado depende de datos socioeconómicos, bla, 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 ¿no? Esa explicación adicional. A eso se refiere el Reglamento de Inteligencia Artificial cuando nos habla o nos pide que identifiquemos la lógica y los criterios de decisión, ¿no? No es más que esto, o sea, informar de algo que parece obvio y evidente, pero que pues, hay que traducirlo porque está claramente o no está muy claro. Luego nos encontramos con ciertos problemas, sobre todo cuando la jurisprudencia, y aquí ya nos encontramos con un lío, ¿no? El Tribunal Supremo, sentencia de 11 de septiembre del año 2025, saca la sentencia del caso Bosco. La sentencia del caso Bosco, que yo creo que todo el mundo seguramente conozcan, o por lo menos ha salido en todos los repertorios, ¿no? Hay una organización, Cibio se llama, no sé si es una asociación, bueno, imagino que sea una asociación, que solicita el acceso a el código fuente. Aquí, claro, no hablamos de códigos fuente porque los sistemas de IA no tienen código fuente. A lo mejor tiene el código fuente, bueno, no quiero liarme. El sistema del caso Bosco lo que hace es analiza todos y concede el bono social eléctrico, ¿vale? Y dice, pues a ti sí y a ti no. Bien, pues hubo una asociación que dijo, bueno, ¿y por qué y cuál es el criterio? Denme el código fuente que quiero saber los criterios. Bueno, pues han tenido que llegar al Tribunal Supremo, para que les diga el Tribunal Supremo algo que parece evidente. Y dice, el software financiado con fondos públicos integra información pública accesible. Joder, pues está hecho con fondos públicos, control ciudadano, ¿por qué no? Bueno, si ven las argumentaciones que daba la administración, pues léanlas, léanlas. Bueno, hablaban hasta de casi seguridad nacional. Bueno, pues el caso Bosco, la tendencia va a ser o como ven, en base a esta sentencia del Tribunal Supremo, léanla porque es interesante, da lugar o da pie o va a dar pie a que reflexionemos en lo más profundo y en lo más negro de la transparencia, que son el código fuente, la realidad de este tipo de cuestiones. Había planteado, ya acabo, había incorporado aquí unas últimas resoluciones en el ámbito universitario del Comité de Transparencia, una de la Universidad de Oviedo y otra de Extremadura, que me parecían así muy chulas. Solo voy a comentar una, la de Oviedo, Universidad de Oviedo. Solicitud de acceso a identidad de alumnos de Derecho en el periodo 96-2000. La resolución es desestimatoria, prevalecen los derechos de protección de datos a no concurrir ni justificarse ese interés público relevante. Bueno, pues aquí hay una ponderación más o menos normal. Bien, esto simplemente es por si tienen interés en ver las últimas resoluciones del 25 que pudieran afectarnos. Las conclusiones ni las voy a leer ni las voy a comentar. Si tienen alguna pregunta y si no las leen, todo el mundo sabe leer, las lee y las reflexionan. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues les daré mi modesta opinión. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Creo que ha quedado claro que daría para una sesión monotemática. Lo que nos has contado, las presentaciones van a estar disponibles para todos los interesados y los asistentes, de manera que, bueno, como suscita tanto interés, seguro que habrá manera de profundizar o de recordar algo de lo que hemos hablado. No sé si por parte de los asistentes hay deseo de intervenir o de preguntar algo respecto a lo que se ha planteado en esta mesa. Si no, o en lo que lo van pensando, yo sí que tendría una pregunta para cada uno de los ponentes. Arantxa, ¿qué papel juega la iniciativa de Red de Cátedras en la promoción de la cultura de la transparencia de forma responsable? Sí, la red de cátedras, bueno, gracias, sí, es una unión de hecho, una unión informal de las cátedras, institutos de gobierno abierto, que bueno, no hay demasiadas, pero sí que hay bastantes: Castilla-La Mancha, Sevilla, la Jaume I, Politécnica de Valencia, Zaragoza, Oviedo, Barcelona, Vigo, La Laguna. Y bueno, estamos agrupadas con la idea primero de hacer red, de colaborar entre nosotros. Además también es transversal, quiero decir que hay cátedras muy tecnológicas como la de La Laguna que se ocupan del dato, hay cátedras de lenguaje claro, importantísimo también, como ha señalado antes Elena, en Barcelona, otras propiamente, o sea, cada una se ha especializado en un... Y entonces la idea no es solamente trabajar entre nosotros y colaborar entre nosotros desde el punto de vista académico, sino darlo a conocer también a los estudiantes, fomentar también de manera transversal pues esa formación. Los TFGs, los TFMs pueden ser sobre transparencia, incluso tenemos premios para estas iniciativas, y luego influir también o apoyar a los poderes públicos que requieran de la red para la elaboración de documentos. Y sobre todo, bueno, pues ahora, por ejemplo, se han hecho aportaciones al 5º Plan de Gobierno Abierto, es decir, dar voz a la academia en materia de transparencia, que la universidad pues esté representada. Así que bueno, pues estamos contentos con este grupo, que además es un buen grupo, y bueno, esa es la idea, que la academia esté presente también en las decisiones legislativas o políticas. Gracias, Arantxa. Por lo que me consta, además, la mayor parte de las cátedras permiten que se integren miembros de otras universidades que no sean de la... Exacto, sí, como la nuestra, que contamos no solamente con, bueno, mayoritariamente pertenecemos a la Universidad de Valladolid, pero estamos abiertos, tenemos compañeros de las otras universidades de Castilla y León, y luego personas altamente cualificadas que trabajan en la práctica, que nos aportan muchísimo, y que, bueno, por esta relevancia, el requisito es el interés, el interés y el empuje para trabajar sobre transparencia y gobierno abierto. Y bueno, pues este más o menos es el criterio también que se sigue en los otros grupos. Gracias, Arantxa. Javier, has pasado, he visto en una de las transparencias, has pasado, obviamente, iba a decir de puntillas por el poco tiempo que te hemos podido ceder, pero ¿cuál crees que podría ser el riesgo reputacional o económico el más grande, el que más miedo puede meter en el cuerpo para terminar de activar esas mecánicas, esos procedimientos que necesitamos activar por fallos en la gestión de los datos? Bueno, en materia de protección de datos ya saben que las administraciones públicas no se les sanciona económicamente, que es una gran, algo muy discutible, porque lo es, en otros ámbitos sí, pero en este no, ¿no? En materia de protección de datos. Entonces, evidentemente, si descartamos el ámbito económico en protección de datos, pues que nos queda el ámbito reputacional. El ámbito reputacional suele ser bastante potente, porque siempre que pasa alguna cosa, abres el Norte de Castilla o el periódico y ahí aparece, como que, en fin, como que se estaban quemando todos los servidores de la universidad, ¿no? Y al final ha habido una pequeña incidencia, ¿no? Entonces, al final, este tipo de cosas que pasan todos los días en todas las organizaciones, pues la Universidad de Valladolid y todas las universidades pues tienen gran impacto social, y es una noticia bastante jugosa, ¿no? Desde el punto de vista reputacional. Entonces, si apareces una vez cada 5 años en los medios, bueno, pues no pasa nada. Pero si apareces una vez cada 6 meses, pues da una sensación de, bueno, estos tíos que hacen ahí, ¿no? Con los datos de la cantidad de alumnos que existen, que se tratan, y cantidad de exalumnos, investigaciones, colaboraciones, docentes, bueno, imaginaos.
Muy bien, pues nada, agradecer de nuevo las ponencias que hemos tenido. Sí que me gustaría acabar con una frase que me ha parecido relevante respecto a la gestión de datos y nuestra responsabilidad sobre ella. Es una cuestión institucional, ética y estratégica. Nada más, buenas tardes.